Escuela de Pastoral, tus lecciones. Luz y Sal, espero que se encuentren muy bien. El día de hoy vamos a reflexionar un poco sobre la lección número 26, la voz de Dios. La ley de Dios es valladar que mantiene dentro del camino. En nuestros antecedentes recordamos un poco sobre lo de la moral. La moral, cómo nos va a decir cuál es lo bueno y qué es lo malo, y dentro de lo malo, qué es lo que nos va a alejar de Dios, siendo que nuestra última meta va a ser llegar a Él. Dios nos proporciona dos formas para llegar a Él, para esforzarnos, para intentarlo, que son con la conciencia y la ley natural. Entonces el hombre, viendo nuestro siguiente párrafo, cuando el hombre se desvía, pues el hombre había nacido, había sido creado en esa perfección, había sido creado y estaba junto a Dios. Pero lo que pasó fue que al cometer el pecado original, pues ya su cuerpo, material, ya tuvo más dominio sobre él que su cuerpo espiritual. Y es por eso que las desviaciones son más, o es más propenso el hombre ya a desviarse ya en el futuro, como lo vemos actualmente. Pero para esto, para el hombre caído en el pecado y lleno de pecado en pecado en pecado, Dios, con tanto amor que le tiene a su creación, busca la forma de seguirlo ayudando. Y esa forma de ayudarlo es dándole el decálogo, que no es más que la ley natural que ya tenía inscrita en su corazón, ahora se las da ya escrita. De esa forma lo van a tener más presente. Y pues bien, esta ley tuvo que haber sido dada a un pueblo. Ese pueblo era el pueblo de Israel, el pueblo que había llegado de Abraham, Jacob, Isaac, que Isaac es Israel, que había estado esclavizado en el desierto, salieron del desierto y ya en esa liberación de Dios ya les da su ley, la ley que ellos van a tener que seguir. Para eso tiene que hacerse de una forma solemne. Y esta forma solemne es que las dos partes tienen que estar de acuerdo, tiene que hacerse de forma formal. Por lo tanto, Dios le pide a Moisés que el pueblo se santifique durante 2 días, porque el tercer día se les va a entregar esta ley. Pero no solamente es eso, sino que es algo más grandioso, porque el mismo Dios llegando, estando en la cima de ese monte, que ni siquiera deberían de tocar la falda de la montaña porque si no morirían. Es decir, la presencia de Dios en su máximo esplendor. Y eso es a lo que le llamamos teofanía. Y entonces en esta teofanía Dios anuncia sus mandamientos que ya conocemos, pero los anuncia de forma directa para que el pueblo lo escuche. Como sabemos, ya después se las da de forma física, pero en esa parte se las da de forma verbal. Ellos escuchan qué es lo que Dios quiere de ellos. Dice que esa ley que siempre existió, porque sabemos que es la ley natural, y nos habla nuestra lección que los judíos se creían superiores a los gentiles, es decir, a todos los que no fueran judíos, porque ellos tenían las leyes que Dios había dado. Pero San Pablo lo saca de este error, diciéndoles que las leyes pues ya están grabadas en el corazón de cada uno. Bueno, nuestro subtítulo nos dice que es la ley como valladar. ¿Qué es un valladar? Pues es un camino de vallas, es decir, vallas de ambos lados, para que el ganado no se desvíe, no se salga. Asimismo, la ley va a ser esa, ese camino que nos va a estar guiando a través de dos vallas para que no nos salgamos por el pecado y podamos llegar a la meta final que es con el Padre. En cuanto al pueblo de Israel, pues fue una defensa para este pueblo que estaba en medio de tantos pueblos paganos, tantos pueblos que creían en otros dioses, la ley los mantenía siempre pensando en Dios, que no se salieran del camino, que no pensaran en tener otros dioses, porque tenían a su Dios, Salvador, que los había liberado de Egipto. Y entonces tenían que seguirlo y la ley era lo que los iba a mantener protegidos de cualquier otra ideología que atentara contra ese pueblo que había sido elegido por Dios. Después vemos que la justificación es obra de la ley. La ley no nos va a justificar, al contrario, la ley nos juzga, por así decirlo. La ley nos va a guiar, pero no nos va a salvar. Seguir la ley no nos garantiza la salvación, porque si seguimos solo la ley, por una cosa en la que fallemos, habremos fallado en toda la ley. Por eso la justificación es obra de la fe en Jesucristo, la fe en que creemos en Él. Ya nuestras obras o nuestra atención a la ley va a ser por parte de ese amor, esa fe que tenemos en Cristo Jesús,
que nuestras obras y nuestra obediencia a la ley se va a hacer. Entonces nos habla aquí también de que la ley custodio eventual y de la niñez de la ley a la adultez de la gracia. Porque sin duda cuando somos pequeños, para caminar, para escribir, para todo eso vamos a necesitar ayuda para hacerlo. Necesitamos un guía que nos esté orientando de cómo hacerlo. También cuando somos adultos, pero ya menos. Cuando somos adultos ya acostumbramos a hacer las cosas por nosotros mismos. Asimismo, la ley nos iba a guiar en ese camino a Dios. Ahora, en la adultez de la gracia, es decir, la fe en que tengo en Jesús, es la que me va a hacer diferenciar entre el bien y el mal, aparte de la conciencia que tanto me ayuda, pero ya me lo voy a pensar realmente por qué estoy haciendo el bien, por qué quiero hacer el bien. Y en cambio con la ley es de hacerlo porque es lo que se tiene que hacer. Entonces, cuando somos pequeños, en la fe, pues nos basamos en esos 10 mandamientos, por eso se nos enseñan en el catecismo. Pero ya cuando crecemos, ahora tenemos la gracia de Cristo. Es decir, crecemos en la fe. Todo esto es en plano de la fe. Crecemos en la fe, ya tenemos esa fe en Cristo. Ahora voy a cumplir esa ley, pero no por temor, no por miedo, sino por amor, sino por el ejemplo que Cristo me dejó. Esa es la adultez en la fe. Ahora también, si vamos a seguir a Cristo, vamos a ver cómo fue su ejemplo. Su ejemplo de él no fue de desobedecer la ley, sino de llevarla a su cumplimiento más perfecto. Es decir, desde pequeño él cumplió la ley, desde que fue un niño que fue presentado en el templo, la ley lo que pedía de sacrificar a los 2 pichones, todo eso lo fue haciendo, conforme él crecía. Cuando llegó a esa adultez, pues lo seguía haciendo claramente, porque es la misma ley la que rige al judío. Pero ¿qué pasa con Jesús? Que él iba más allá. Él iba más allá de la ley. Vemos que decía, mismo Jesús dijo, si tú ya viste con ojos de lujuria a una mujer, ya cometiste pecado con ella en tu corazón. Es decir, no se trata de solo hacerlo, sino de todas las expresiones que vimos en la clase pasada, en la lección pasada que fue pensamiento, palabra, obra y omisión. Es decir, eso ya ha llevado a su plenitud. Y entonces esta ley se perfecciona en 2 mandamientos de Jesús. Bueno, dos respuestas que dio Jesús que después la da como mandamiento. Que el fariseo le pregunta que cuál es el mandamiento más importante. Hay que recordar que los fariseos, los saduceos, los escribas siempre están buscando la forma de que Jesús caiga, que Jesús se equivoque en algo. Entonces le pregunta al fariseo cuál es el mayor mandamiento. ¿Qué dice Jesús? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu fuerza. Y el segundo es muy parecido. Amarás al prójimo como a ti mismo. En eso se cumple toda la ley. Toda la Sagrada Escritura donde vamos a aprender sobre Jesús, donde vamos a aprender sobre el trato con las demás personas, pende de esto. Tener a Dios primero, sobre de todo, y después de amar al prójimo como me amo a mí mismo. De esa forma va a cumplirse la ley. Y ese es el mandamiento nuevo que da Jesús en la cena, en la última cena. Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Es decir, todavía más lejos de que ames al prójimo como a ti mismo, Jesús dice, ámalos a todos como yo te amo a ti. ¿Y cómo es ese amor? Grandísimo, tan grande que decía también, nadie da más amor que el que da la vida por sus amigos. Es decir, el amor en su máxima expresión, que es el entregarse al otro, el servirle al otro. Y aquí es donde el decálogo queda superado. Esos 10 mandamientos que son el valladar que nos va a guiar a Dios, queda superado por la ley del amor. Porque si cumplimos la ley por miedo, no va a producir ningún efecto bueno, sino al contrario, va a producir efectos negativos, efectos de que tengo miedo de Dios, o la gente que luego no se quiere acercar a la iglesia a confesarse porque creen que van a ser juzgados. Si supieran qué amor tiene Dios para con ellos, ese mismo amor nosotros tenemos que mostrarlo con el mandamiento que nos deja Jesús. Ámalos como yo te he amado a ti. Entonces, dice San Pablo, no hemos venido a abolir la ley, sino a consolidarla. Porque en el amor a los demás voy a cumplir el mandamiento, los 10 mandamientos a la perfección. Ese decálogo va a quedar completamente cumplido por el amor que yo le tengo a los demás. Por el amor que yo le tengo a los demás no les voy a robar, yo los voy a respetar, yo voy a proteger a los, etcétera, etcétera, etcétera.
Y esa es la madurez del cristiano. Cuando un cristiano ya está llegando a esa madurez, ya va a ver a los demás con esos ojos de amor, sabiendo que todos tenemos defectos, pero que aún así tenemos que buscar las virtudes en cada quien. Y es por eso que nuestro instituto de formación nos tiene que ayudar a trabajar en ello, a trabajar con los demás, trabajar en equipo. Tenemos una forma tal vez sistemática de hacerlo, pero hay que buscar la forma también de encontrar en los hermanos ese amor que Dios les está dando a ellos. Nuestro tema de retiro nos habla mucho de eso, ya va a haber un video pronto de eso. Pero entonces esa madurez va a ser de que yo sé que mis hermanos tienen muchos defectos, yo sé en qué están fallando, pero también tengo que decírselos pero con amor, con la forma de que ellos mejoren, porque yo esperaría lo mismo de ellos. Es más fácil ver los errores en los demás que ver los propios. Por eso tenemos que complementarnos y ayudarnos para crecer, pero siempre con esa base de ese amor, de que el amor de Cristo nos apremia hasta que Cristo se forme en nosotros. Es decir, vamos experimentando ese amor de Cristo, compartirlo con los demás y vamos a ver cómo Dios también les comparte ese amor y ser copartícipe del amor que hay entre Dios con su iglesia. Entonces, hermanos, esa es la lección número 26, la voz de Dios. Cómo Dios nos da esa ley natural, pero no solamente nos la da en nuestro corazón, sino que se la dice al pueblo de Israel y se las entrega en las tablas de la ley que conocemos como el Decálogo o los 10 mandamientos. Ya en un futuro el amor de Cristo va a ser el que nos guíe, el que nos rija, porque esa ley va a quedar superada por ese amor, más no abolida, sino cumplida a la perfección. Pero en donde sintamos que estamos fallando un poquito en nuestra fe, en nuestro amor, pues esa misma ley nos va a poder seguir guiando. Podemos regresar a la ley, a seguir el camino hacia Dios, en lo que nuestra fe se vuelve más madura. Que tengan una excelente semana, hermanos, que les vaya muy bien en su servicio y nos vemos en un próximo video. Hasta luego, vayamos a hacer luz y sal en el mundo.